cada día contigo es más dulce que ayer. Cada día contigo es más dulce que ayer. Te alabaré cada mañana y al atardecer también, pues cada día aquí contigo es más dulce que ayer. Es más dulce que ayer. Jesús dijo, si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le pregunta a un discípulo, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús le contesta, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos con mi Padre a él y haremos morada con él. El que no me ama, dice, no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oída no es mía, sino del Padre que me envió. Y cuando se trata de solucionar los conflictos, nos disparamos nosotros haciendo cosas que la Biblia no enseña. Ella es la lámpara a nuestros pies, ella es la lumbrera a nuestro camino. Y Pedro dice, hacen bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Vayamos a la palabra y la palabra tiene el camino, tiene la salida para esa dificultad que nosotros tenemos. Entonces me gustaría que nosotros empezáramos a practicar los principios bíblicos. Que los que nos ven por la televisión, nos escuchan por la radio, también empiecen a aplicar los mismos principios de la palabra de Dios. Comencemos con algunos textos que hemos estado utilizando. San Mateo capítulo 5, versículo 8 y 9. ¿Qué dice la palabra ahí? Bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, si nosotros somos pacificadores y no peleones, la bendición ahí está. Serán llamados hijos de Dios. ¿Qué dice el siguiente versículo? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Usted tiene que ser pacificador y usted tiene que padecer persecución por causa de la justicia. Y él dice, de ellos es el reino de los cielos.
Mire lo que escribió el apóstol Pablo en Romanos, el capítulo 12. Romanos capítulo 12. Dice el versículo 14. Ayúdenme. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Usted me dirá, pero eso es bien difícil. Bueno, pero aquí está. Si nosotros hoy decidimos, yo no voy a maldecir al que me maldice, de aquí para allá mi boca será una fuente de bendición, aún para aquel que me maldice. Yo le aseguro que sus problemas se van a terminar. El problema nuestro es que lleva y trae. Y no solamente tenemos dos vías, tenemos bulevares, donde va y viene el chisme, el cuento y la ofensa. Te mandan decir esto, pues usted dígamele esto. No se va a acabar el problema así. Pero si bendecimos, hermanos, al que nos maldice, si bendecimos y no maldecimos, vamos por buen camino. Mire lo que dice el versículo 17. No paguéis a algunos, no paguéis a nadie mal por mal. La venganza es dulce, decimos nosotros. Dios dice que no. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si Él lleva mi causa, y si puedo confiársela a Él, si mi enemigo tiene hambre, dice, le dé de comer. Si tuviere sed, le doy de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y termina Pablo diciendo: no sea vencido de lo malo. Qué fácil es ser vencido de lo malo. Al contrario, dice, vence con el bien el mal. Definíamos el conflicto como dos o más personas que tienen una diferencia de opinión, y esa diferencia de opinión frustra los deseos o metas del otro. Algo va en medio allí de los dos. Y eso que va en medio afecta al otro y le quita al otro lo que él esperaba. Ese es un conflicto. Ahora, ¿por qué tenemos conflictos nosotros? Por la naturaleza caída y pecaminosa. Yo les voy a decir algo, hermanos. Cuando hay conflictos, nosotros vemos al que nos hizo el daño, pero se nos olvida el daño que nosotros también hacemos. Casi siempre que alguien viene a hablar con uno, trae la versión de él sobre los hechos, pero no dice lo que él ha hecho. Proverbios dice que viene alguien y lo desmiente. Por eso, hermanos, uno debe de reconocer los errores de uno. La Biblia dice: no hay justo ni aun uno, ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de su boca, y no conocieron camino de paz. Por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Adentro de nosotros. Codiciáis y matáis y ardéis de envidia y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hay algo en mí, dice Santiago y dice Pablo, que es la fuente del problema, que es la fuente del conflicto. Pablo en otro texto dice: el mal está en mí, el mal no está en el otro. A ver, nosotros le tiramos duro al alcalde, le tiramos duro al presidente, le tiramos duro al Congreso y a la Corte y a la Fiscalía. Hermano, deje a esa gente en paz, el mal está aquí y trabajemos dentro de nosotros. Muy bien, los conflictos, hermanos, todos ayudan a bien si nosotros los sabemos canalizar. ¿Qué le dijo José a los hermanos? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. En todo el proceso, desde que me metieron a la cisterna, que me vendieron a los ismaelitas, que me compró Potifar, la mujer de Potifar me acusó falsamente, me metió a la cárcel,
Le interpreté el sueño al copero y él se olvidó de mí. En todo ha estado mi buen Dios. Usted ubique un problema que tiene ahorita, hermano, un conflicto, y meta a Dios ahí. Yo le aseguro que Dios usará ese problema como bendición para usted. Amén, hermanos. A veces los vientos contrarios es señal de que Dios nos quiere llevar en cierta dirección. No nos debemos de resistir a eso. Fíjese, hermano, que aún en la vida de Cristo los problemas le ayudaron a Él. Dice Hebreos, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Él era hijo, hermano, sí, Dios también, creador también, pero el padecimiento le enseñó algo a él, que él no sabía estando con el Padre allá. Eso de aguantar hambre, él no lo sabía como Dios. Eso de tener sed, no lo sabía como Dios. Eso de que le peguen una trompada, eso de que le arranquen los pelos, eso de que lo azoten, que lo escupan, eso de que lo desnuden, eso de que lo coronen de espinas, eso él no lo había vivido. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, en el sentido que ya ahora él tiene la experiencia, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Imagine que Cristo viene y no padece nada. Viene a estar 33 años con nosotros y se va. Lo tratamos bien, nació en un palacio. ¿Cómo podría él comprendernos allá? Pero Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué es que usted ora con confianza? Le dice Cristo, por esto que yo estoy pasando, ya lo pasaste tú. Por esto que yo estoy viviendo, ya lo viviste tú. Y aunque estás en gloria, te acuerdas lo que viviste en la tierra. Entonces, hermanos, el conflicto suyo, no le haga mala cara. Dele la bienvenida de aquí para allá. Dele la bienvenida y dígale, Dios, algo me quieres enseñar. Y yo como el oro soy metido al fuego, pero para que salga mucho más preciosa mi fe aquel día. Muy bien, hay 4 pasos, hermanos, que uno debe dar al arreglar un problema o tomar en cuenta. El primero es que Dios debe ser glorificado. Pablo dice, si comen o beben, hagan todo para la gloria de Dios. Entonces usted dice, yo tengo este conflicto, y la pregunta es, ¿cómo voy a glorificar a Dios? Porque si yo debo de comer y beber para su gloria, entonces la solución de ese problema debe traerle gloria a Él. En segundo lugar, yo debo de sacar la viga de mi propio ojo. Quiere decir que debo de tratar con mis problemas antes de tratar con los problemas de otros. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano? Dice Cristo, y aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces yo pienso, voy a glorificar a Dios en este conflicto. Número 2, voy a tratar conmigo mismo, porque nosotros somos crueles con otros y flojos con nosotros. Debe ser al revés, sé drástico contigo mismo y complaciente con otros. Número 3, restáurale gentilmente a aquel que ha pecado. Y número 4, vaya o ve y reconcíliese. Esos son los pasos que se deben dar a la hora de un conflicto. Ahora viene la pregunta, ¿cómo puedo yo glorificar a Dios en este conflicto? Lo primero, hermano, es que yo debo de confiar en Él. La Biblia dice, los que miraron a Él fueron alumbrados, sus rostros no fueron avergonzados. José confió en Dios, Daniel confió en Dios, Sadrach y Mesach y Abednego confiaron en Dios, Esther confió en Dios, Mardoqueo confió en Dios. No hay nadie que haya confiado en Dios a la hora de los conflictos que Dios no lo saque adelante. Así es de que confíe en Él, así le puede glorificar. Número 2, dándole gracias. Usted me dirá, pero es un conflicto, hermano, es un problema que yo tengo. Mi suegra dice que yo vivo con otro hombre.
¿Y cómo voy a agradecerle a Dios por eso? Dele gracias, hermano. Un hermano del Triunfo me dice a mí: mire, desde el día que me levantaron un chisme, empecé a padecer de la presión. Imagínese usted qué tonto que es uno, por un chisme padecer de la presión. Si lo glorioso es que sea chisme, hermano. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, dice. No dice que se le suba la presión a uno. Gozaos y alegraos, dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, en el caso de José, solo había 3 que sabían la verdad. El chisme se regó por la cárcel, por todo Egipto. José quiso violar a la mujer de Potifar, pero 3 sabían la verdad. ¿Quiénes sabían la verdad? La sabía Dios, la sabía José y la sabía la mujer de Potifar. Solo esos 3 sabían la verdad. Y José estaba satisfecho de que Dios sabía la verdad. ¿Qué dijera la gente? No importaba. ¿Qué decía Dios? Eso sí importaba. Y José está encadenado allá con grillos en los pies, pero él sabe, es falso por lo que yo estoy aquí. Hermanos, podemos darle gracias a Dios. Dele gracias a Dios en medio de ese conflicto. Número 3, le glorificamos cuando le imitamos a Él. ¿Recuerdan, hermanos, el pasaje de San Mateo 5? Dice que Él hace llover sobre buenos y malos, y hace que su sol salga sobre justos e injustos. Dice que si yo amo al que me ama, nada estoy haciendo. Y si dice que yo saludo al que me saluda, los pecadores también hacen lo mismo. Y que si yo presto esperando recibir otro tanto, nada estoy haciendo. Pero si yo amo al enemigo, si yo bendigo al que me maldice, si yo oro por el que me persigue y el que me ultraja, entonces sí voy bien. Entonces sí, soy diferente a los demás. Y por último, obedeciéndole. Mire, hermano, la palabra siempre tendrá algo que decirnos y nosotros tenemos que obedecer esa palabra. Y le glorificamos a Él cuando le decimos: Señor, ahí está en tu palabra y tu palabra yo la voy a obedecer. Muy bien, vamos bien entonces. Ahora la otra pregunta: ¿cómo respondemos a los conflictos? Y hay 2 maneras. Podemos responder, hermanos, escapando, y escapamos de 3 maneras. Una es la negación, creer que el problema no existe. La otra es la huida, como Agar huyendo de Sara. Y la otra es el suicidio. Miren, hermanos, y esto del suicidio se está haciendo muy, muy común hoy. Y no crea usted que se suicida gente pobrecita que no tiene que comer mañana. No, se suicida gente rica. Fíjese, por ejemplo, que en Suiza, ese es un problema que tiene. En Suiza es tan rico ese país que ya los muchachos tienen asegurada hasta la universidad, la casa y todo. Pero los muchachos están suicidando. Porque la persona cree que esta es una forma de escape, esta es una forma de salir. Compran la pastilla de curar frijoles, compran el gramoxón, compran el lazo, el mecate y creen que con eso el problema se arregla. Y el problema no se arregla así, porque Dios tiene otra provisión para ello. También, hermano, está la respuesta de ataque. Por ejemplo, matar a otro, como hizo Caín con Abel. Agredir a otro, como hicieron con Jesús los escribas y fariseos, y con Pablo los miembros del concilio del Sanedrín. Otra forma incorrecta es el litigio, cuando nosotros vamos a donde un juez para que el juez sea el que dirime el asunto. Pablo dice: es incorrecto, porque nosotros hemos de juzgar al mundo un día, hemos de juzgar a los ángeles, y ustedes son indignos de juzgar cosas pequeñas. ¿Qué pasos incluye la confesión? Vamos a ver, ¿qué pasos incluye la confesión? Muy bien, dice: incluya a todos los involucrados. Cuando uno comete una falta, hermanos, hay personas a quien uno afectó.
tiene que ir donde uno por uno y decirle: perdóneme, perdóneme, perdóneme. Nosotros somos tan conchudos que aún en la oración decimos: Padre, y si he pecado, dice. Imagínese, hermano, si he pecado, como quien dice: mira, eso de que yo peque, eso es tan remoto. Y si he pecado, hermanito, yo no me acuerdo haberle ofendido. Hermano, usted tiene que pedir perdón por la falta que cometió. ¿Se acuerdan de aquel, hermanos, que cayó preso? Dice: porque le escondió un martillo, dice. Solo por eso, dice. Sí, dice, es que se lo escondía en la cabeza, dice. Pero él miraba poquito que le había escondido y que le había hecho el agujero en la cabeza. Era grave el asunto, no es que estaba metido el martillo por allá. Evite, voy a aclarar este punto. Evite él. ¿Están yendo conmigo? Sí, pero y él es que, vamos a ver qué quiero decir con esto. Yo llego a arreglar un problema con un hermano y le digo: mira, hermano, yo quiero que me perdone. Sí, pero, dice usted. O yo digo: sí, pero. O sea, estoy diciendo que sí, pero pongo una condición. O es que, no, hermano. El hijo pródigo le pidió perdón al padre porque había pecado contra Dios y contra él. Y el padre perdonó al hijo. Eso es todo lo que tenemos que hacer, sin más explicaciones. Quiero aclarar otra cosa, hermanos. A veces los creyentes ofendemos al hermano y pedimos disculpas. Las disculpas, la palabra disculpas no se encuentra en la Biblia. Disculpa es que estamos dos platicando y usted tiene que pasar por en medio. Allí sí se vale. Disculpa es que cae una llamada y usted dice: la voy a contestar, discúlpeme. Pero cuando es ofensa, no es disculpas, es confesión, es arrepentimiento, es perdón que se necesita. Confiese específicamente. Dice el rey David: mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y en el Salmo 51 dice: líbrame de homicidios, oh Dios. Yo mandé matar a Urías. Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Otro consejo, hermanos, para una confesión verdadera: sea sincero. Dios al fin y al cabo conoce nuestro corazón. Él lo sabe todo, no le podemos ocultar nada a Él. Acepte las consecuencias. Mire, hermanos, somos buenos para pecar, pero no queremos cosechar las consecuencias. Cambie de conducta, dice la Biblia: hagan fruto digno de arrepentimiento. Restituid al agraviado, dice. Hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Zaqueo dijo: he aquí, Señor, la mitad de mi bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Uno tiene que cambiar de conducta y tiene que esperar en el Señor, confiar en Él. Muy bien, ahora nos va a tocar ayudar a otros a restaurarlos. ¿Qué consejos hay aquí que podemos seguir? Número 1, ore al Señor. Mire, hermano, si hay un problema y usted le pide al Señor, no le pide al Señor para detenerse, porque hay hermanos que ofendieron a otro y uno le dice: hermano, arregle, estoy orando, dice. No, hermano, si usted ora es para pedirle al Señor sabiduría, pero no para estar tardando algo que ya debió hacerlo. Hable primero a solas. Este consejo lo desobedecemos nosotros. Hay un problema entre el marido y la mujer y ella sale a contar, pero no habla con el marido. Yo les quiero decir algo, hermanos. Cuando usted, en el nombre del Señor, como esposa, le dice a su marido: marido, esposo, gordo, como le diga, negro, hoy después de cena hablamos. Jaja, hermano, le van a temblar las canillitas a ese hombrecito. Tiene que ir a echar un octavo para aguantar la presión. Ella lo convocó a una reunión y le dice: siéntese aquí, de esto y esto y esto y esto no está de acuerdo a la palabra de Dios. O él con ella, hablamos después de cena.
Usted llama al hijo y lo sienta, hermano, en el nombre del Señor, a su nuera, a su suegra, al cuñado, a quien se sea. Pero preferimos andar chismeando que hacer lo que la Biblia dice. Hay algo, hermanos, en esa convocatoria privada, un poder espiritual allí que nosotros lo perdemos. ¿Cuál es ese poder espiritual? Jesús dijo, y donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Ah, hermano, ese texto no se refiere a esta reunión, gracias a Dios que Él está aquí, pero no se refiere al culto. Hay iglesias chiquitirringas que no crecen, donde están 2 o 3, ahí están. No, mal aplicado el versículo, porque el versículo está hablando de la solución de un conflicto. El hermano pecó contra mí, yo lo llamo para arreglar el problema y dice Cristo, pongan otra silla, porque donde está el ofendido hay una, donde está el ofensor hay otra, y en la tercera silla me siento yo. Y yo voy a oír lo que allí pasa, y yo voy a ser testigo de lo que allí pasa. Y cuando Él está en escena, hermano, y yo sé, imagínense que alguno de ustedes me dice, hermano Adolfo, siéntese, quiero hablar con usted. Y el Señor está sentado ahí, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y usted me dice aquello en que yo ando mal, hermano. Ahí hay un poder espiritual para mí y para usted, una sanidad, una solución al conflicto. Pero nosotros, hermanos, Radio América, HRN, Cholusal Sur, no, hermano, esas cosas son para otro asunto. Los problemas nosotros los arreglamos en privado. Donde están 2 o 3, allí está Él. Entonces, hermano, hermana, padre, hijo, suegra, nuera, yerno, cuñado, no vaya a otro lado, vaya donde la persona y en privado dígale lo que no estuvo bien. Elija el mejor momento y lugar. Hay momentos, hermanos, que no son para arreglar problemas. Por ejemplo, aquí no venga usted a arreglar problemas. Aquí no venga a cobrar usted. Ya les dije el otro día. Ay, aquella loción que me debe, hermano. Y aquel corte que le di. No, hermano, aquí no se viene a eso. ¿Se acuerda aquellos aritos? Aquí se viene a adorar a Dios, a alabarlo, a servirlo a Él. Habrá otro momento para eso. Y si hay un momento que Dios da para cada solución. Busque la información necesaria. A veces nosotros nos metemos a ayudar a otro y no sabemos la verdad, no sabemos todo lo que está pasando. Entonces buscamos toda la información para decidir qué hacer. Sea fiel a la palabra de Dios, nunca se negocia la Biblia. Recuerde que su trabajo es obedecer a Dios. ¿Cuál es el trabajo de Dios? Cambiar los corazones. Yo no puedo cambiar el corazón de ustedes. Yo obedezco a Dios. Dios cambiará su corazón. Muy bien. Filosofías humanas y huecas en cuanto al perdón. Y aparece el versículo de Colosenses capítulo 2, versículo 8. Si lo leemos, por favor, ¿qué dice? Nadie y hueca sutileza según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Habla de filosofías y huecas sutilezas. Y en el tema del perdón se han metido también en la iglesia. ¿Cuáles son esas filosofías y huecas sutilezas? Primero, el ofensor tiene que merecer el perdón. Y bíblicamente no está correcto, porque el perdón nadie lo merece. El perdón es un regalo de Dios para aquel que se arrepiente, para aquel que le confiese el pecado a Él. Por gracia soy salvo, dice, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Eso de méritos no viene de la Biblia ni del Evangelio. Número 2, el ofensor tiene que ganar el perdón, tiene que pagar un precio. Y por eso en algunos grupos se habla de penitencia y de castigo, porque es la única forma que él puede obtener el perdón. La penitencia mía la llevó Cristo en la cruz del Calvario, hermano. Angustiado él y afligido, dice el texto que leí el hermano.
no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja muda delante del que trasquila, enmudeció y no abrió su boca. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermano, usted no tiene que pagar nada, esa es la gran noticia. Pablo dice que el que no hace obras, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres los pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si así es el perdón de él, el nuestro tiene que ser igual. Ni tiene que merecerlo, ni tiene que ganarlo, porque usted no lo merecía, ni usted lo ganó. Usted está perdonado como un acto de la gracia de Dios. Tenemos que castigar o disciplinar al ofensor. Claro, hermano, que hay una disciplina consecuencia normal del pecado. Pero bíblicamente, hermanos, a la persona que se arrepiente, que pide perdón, empieza un proceso de restauración nada más. Y por último, queremos una garantía que el ofensor no volverá a fallar. Esto está bueno, pero no siempre es una realidad. En este mundo lleno de pecado, hermanos, todos fallamos. Y aunque seamos sinceros en una confesión, volvemos a fallar. Muy bien. Las dos dimensiones del perdón. Esto está más reciente, entonces ustedes tienen que acordarse mejor. ¿Cuáles son las dos, hermanos? Aparecen ahí. ¿Cuál es la primera? Nosotros perdonamos a los demás para que Dios nos perdone a nosotros. Repitan conmigo. Nosotros perdonamos a los demás para que Dios nos perdone a nosotros. El perdón comienza conmigo, pasa donde el hermano. Dios miró que yo lo perdoné a él, entonces Dios dice: Dulfo, tú lo perdonaste a él, entonces yo te perdono a ti. Esto está en el Padre Nuestro, dice: y perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y luego Cristo dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Entonces Dios dice: perdona al otro, entonces yo te perdono a ti. Y el círculo se cerró, comenzó conmigo. Yo perdoné al otro, entonces Dios vio ese perdón y me perdona a mí. Muy bien. ¿Cuál es la otra dimensión del perdón? Ahora arranca con Dios. Dios me perdona a mí para que yo pueda perdonar a otro. Y se vuelve a cerrar el círculo. Dios me perdona a mí, yo perdono al otro. Mire el texto de San Mateo 18. Ustedes lo recuerdan. Le perdona los 10,000 talentos el Señor a aquel siervo. Sale de la presencia del Señor y hay un consiervo que le debe 100 denarios y lo mete a la cárcel. Le informan al Señor y lo trae de regreso y le dice: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿Por qué no tuviste misericordia de tu consiervo como yo tuve de ti? Ordenó a los verdugos azotarle hasta que le pagara toda la deuda. Y Jesús dice: así también hará mi Padre Celestial con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Perdonar 10,000 talentos y no perdonar 100 denarios él. Entonces el Señor se molesta: como yo te perdoné, debiste perdonar al otro. Hermano que me escucha, usted fue perdonado de una deuda de 10,000 talentos, no se le olvide eso.
impagable la deuda suya. ¿Por qué no perdonamos los 100 denarios del otro? Entonces Dios me perdona a mí y Él espera que yo, recibiendo su perdón, le dé perdón al hermano que peca contra mí. En Efesios San Pablo dice: quítense de vosotros toda ira, amargura, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y en Colosenses dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Vístanse de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Usted fue perdonado de una gran deuda, hermano? ¿Dicen amén ustedes? Imaginen los pecados de un día que nosotros le cometemos a Dios. Hablo de malos pensamientos, hablo de malas actitudes, hablo de malos sentimientos, hablo de motivaciones incorrectas. ¿Cuánto es la deuda nuestra, hermanos, en un año, en 10 años, en 20 años? Hay gente que vino a Cristo a los 60 años. ¿Cuántos pecados hay allí? 10,000 talentos. Entonces, como Él me perdonó a mí, yo debo perdonar a otro. Hay hermanos que al haber un conflicto se van de la iglesia. Otros se van del grupo al que asisten. Otros se cambian de calle. Era frecuente, ahora ya se van por otro lado y dan unos vueltones. Hermanos, si aquí está en la Biblia la provisión. Usted no tiene que cambiar de grupo, ni cambiar de iglesia, ni cambiar de calle, ni cambiar de ciudad, ni de país. Aquí dice la Biblia lo que hay que hacer. Usted fue perdonado, perdone, hermano. Se le perdonaron 10,000 talentos, perdone 100 denarios, ya estuvo. Como Dios te perdonó a ti en Cristo, perdona al otro. Yo perdono para que Él me perdone a mí, y Dios me perdona a mí para que yo pueda perdonar a otros. Hay 4 promesas que debemos de hacer acerca del perdón. Primera, no pensaré más en esta ofensa. Hermanos, la mente de uno es bárbara, y si usted le da cabida a un mal pensamiento, ahí se va a quedar y va a crecer. Segunda promesa, no usaré más esta ofensa como arma contra ti, que es lo que Dios hace conmigo. Si yo me muero hoy, hermanos, yo voy donde Dios, y Dios no sacará ningún pecado allá contra mí. Él lo prometió. Dice que prometió nunca más acordarse de ellos, y que los arrojó a lo más profundo de la mar. Eso mismo tenemos que hacer nosotros. Otra promesa, no hablaré más a otros sobre esta ofensa. Se terminó. Si ahorita, hermanos, Dios instalara su trono aquí, y yo le hago preguntas a Dios sobre ustedes, sobre la vida de ustedes, los pecados de ustedes, Dios me diría: hijo, no hablemos de eso. Está perdonado ya. Yo no platico de aquello que ya perdoné. Cuando celebramos la cena del Señor, hermanos, recordemos que entramos al nuevo pacto. Esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Y en el nuevo pacto los pecados no se recuerdan. El antiguo pacto los pasa recordando, eso sí, el nuevo pacto no recuerda los pecados por esa sangre que fue derramada. Y no permitiré que se interponga esta ofensa y que estorbe nuestra comunión. Y vamos a terminar, hermanos, hablando de las instrucciones bíblicas para tratar con el pecado. Usted le va a tocar tratar con el pecado de alguien y el pecado suyo. Hoy o mañana le tocará. Entonces estos consejos nos van a servir. Si lo repiten conmigo: use equilibradamente la misericordia y la verdad. ¿Cuál es el problema de nosotros?
agarramos el lado de la misericordia y nos volvemos tolerantes con el pecado. O agarramos el lado de la verdad y le quebramos el esqueleto al que pecó con un garrote. Ambos están mal. Tenemos que usarlos, ¿de qué manera? Equilibrada. Equilibrada. Dice el proverbista: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Escríbelas en tu corazón, átalas a tu cuello, jamás, porque donde quiera que usted vaya, tendrá que lidiar con la misericordia y tendrá que lidiar con la verdad. Y Dios le va a decir cuál aplicar en un momento. Por ejemplo, hermanos, hay momentos que la misericordia es lo que cabe. Hay momentos que la verdad es la que cabe. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Misericordia y verdad. ¿Sabe qué dijo Cervantes, que escribió el libro El Quijote de la Mancha? Dijo Cervantes: si tienes que torcer la vara de la justicia, que sea por el peso de la misericordia y no por el peso de la dádiva. Voy a repetir: si tienes que torcer la vara de la justicia, que sea por el peso de la misericordia y no por el peso de la dádiva. Cuando un juez agarra dinero, pero cuando es misericordioso, cuando usted es misericordioso, usted le agrada a Dios. Muy bien, el primer consejo es: use equilibradamente la misericordia y la verdad. Número 2, restaure con mansedumbre, espíritu de mansedumbre, dice. Y ese espíritu de mansedumbre indica que usted también puede ser tentado. Y así como le gusta que lo tratarían a usted, usted trata al otro. La regla de oro de Mateo: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros con ellos. Restaure con mansedumbre. Yo creo que la ciencia médica, hermanos, nos ayuda en esto. El médico lo analiza uno, lo examina, ve los resultados. Algunos se rascan la cabeza cuando el asunto está delicado. Pero el médico, vamos a ver, el médico lo preocupa la enfermedad, pero no es que me malquiere a mí. Cuando él me pone una inyección, es que sabe que eso es lo mejor para mí. Cuando me receta una pomada igual, pero él es sincero en lo que dice. Pero es fiel a la profesión. Él no puede: mire, usted no tiene nada, váyase tranquilo a la casa, y sabe que uno tiene un cáncer. Entonces uno, hermano, tiene que tener ese equilibrio también cuando trata el problema de otro. Usted no va contra la persona, usted va contra el pecado que le está afectando a él. Siga la verdad en amor, Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Otra vez, verdad y amor, misericordia y verdad, en otro texto. 4, 2 Corintios 2, 7 y 8. Me gustaría que lo leyéramos este pasaje, porque es un pasaje clásico para nosotros. El hermano de 1 Corintios 5, a quien Pablo ordenó que lo entregaran a Satanás para la destrucción de la carne, que lo pongan en disciplina máxima, él regresa a la iglesia y le pide perdón a la congregación. La misma iglesia que lo corrió, él regresa. Entonces dice Pablo: así que al contrario, dice, ¿qué hay que hacer? Vosotros más bien debéis, ¿qué hay que hacer, hermanos? Perdonarle. ¿Qué otra cosa? Consolarle. ¿Con qué propósito? Para que no sea consumido en demasiada tristeza. Ahora, ¿qué otra cosa hay que hacer? Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. El hermano viene y la iglesia: no, dice Pablo, ustedes más bien deben de perdonarle,
ustedes más bien deben de consolarle para que no sea consumido en demasiada tristeza. Allá en el sector de San Isidro hay un lugar donde están restaurando, tal la palabra no es restaurar, pero ayudando a gente que ha estado en pandillas. Y hay unos muchachos de 16 años que ya tienen varios muertos y asaltos y problemas. Entonces, algunos les dan chance de que puedan venir a la capilla y mis hermanas los conocen. Y sabe, hermano, si usted platica con alguien que anda en las maras, hay algo allí que es común. Una es que son hijos abandonados. El papá los engendró y se fue, o la mamá se fue, o alguien fue cruel con ellos. Usualmente los han violado. Pero ellos dicen, la pandilla se convirtió para mí en papá, en mamá, en hermano, en hermana. ¿Cómo es eso que una pandilla llena ese vacío? Pero así es. El vacío que no llenó la casa, el vacío que no llenó la iglesia, lo llena la pandilla. Usted me dirá, ¿será posible que la cantina llene un vacío? Pues, falsamente, pero sí. Si un hermano bebe, por ejemplo, y viene a la iglesia y está un año fiel y vuelve a beber y pide perdón a la iglesia y lo corremos y otro bolo lo abraza, aquí está el amor, dice él. Aquí sí me ama. Ese pastor y esos líderes de iglesia no me amaban, pero mire dice cómo me piquea. Y ese vacío de él es suplido incorrectamente. Pablo, en la sabiduría que Dios le dio, miró ese peligro con ese hermano y dice, perdónenlo, consuélenlo, confirmen el amor para con él. El papá del hijo pródigo tenía una túnica, unos zapatos, tenía un anillo para su dedo, tenía un becerro gordo, confirmando el amor para con él. Hermanos, sigamos estos consejos. Y luego el texto dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Él vino para hurtar, matar y destruir. Y si no hay perdón en la iglesia, y si la iglesia no da ese bálsamo al que ha pecado y viene arrepentido, ¿dónde lo va a encontrar? ¿Dónde lo va a encontrar? Muy bien. Y por último, hermanos, leamos Primera de Timoteo 5:21. ¿Qué nos dice la palabra ahí? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas. ¿De qué manera? Y está hablando de tratar el pecado con los que pecan, sin prejuicio, dice, no haciendo nada con parcialidad. Hermanos, ¿cómo se ilustra la justicia? Una mujer, ¿cómo está esa mujer? Vendada, tiene una balanza en esta mano y tiene una espada en la otra. El problema es que nosotros le levantamos a ver quién es, a ver a quién. Y como dice aquel poema, si el cuchillo es de oro, entonces cambiamos el fallo. Y a veces en la iglesia es lo mismo. Entonces dice Pablo a Timoteo, mira Timoteo, vas a tratar con el pecado. Te voy a dar un consejo, le dice, no vayas prejuiciado. No vayas prejuiciado. Cuando yo era miembro del comité representativo antes, sucedía algo. Había un conflicto en la iglesia, un líder peleando con el pastor. Ese líder decidía salirse y él era el primero en llegar allá. Usualmente tenía dinero y nos invitaba a un hotel y a restaurantes. Ay, hermanos. Y casi siempre cuando llegamos a hablar con el pastor y el otro sector, ya la mente nuestra. Habíamos levantado la venda y
Dice Pablo a Timoteo, no es así. Tienes que hacer las cosas sin prejuicios. Tienes que hacerlas sin parcialidad. A veces uno, hermano, por ejemplo, yo veo gente prejuiciada. He oído que dicen, esos mexicanos son orgullosos. Me caen mal, dice. Y tal vez solo un mexicano es el orgulloso. Y ya barrieron con más de 80 millones de mexicanos. Esos taxistas, dice, y ya barrieron con los taxistas. Esos pastores, y barrieron con todos los pastores. Esos mucos, y barrieron con todos los nicaragüenses. Hermanos, en Nicaragua hay gente preciosa, hermanos en la fe, en México. No sé si me explico, pero a veces nos prejuiciamos por alguien que nos hizo un daño, barremos con toda la gente. Y dice Pablo, no es así. Vas a ir sin prejuicios, vas a ir sin parcialidad. Y te encargo eso, dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Tenés un asunto grave en tus manos y tenés que hacerlo bien, para gloria de Dios. Hermanos, aquí está la palabra. ¿El reto cuál es? Obedezcamos. Yo no quiero, hermanos, que cuando yo llegue a su casa, usted me ponga quejas de su hijo, de cosas que usted no ha tratado con él. No, yo puedo entrar en el proceso después de que usted habló con él. Pero hay padres, hermanos, que avergüenzan a sus hijos delante de las visitas, pero no tienen el valor de llamarlos a solas y decir aquello que está mal en la vida de ellos. Podemos ayudar a una pareja, pero esa pareja tiene que trabajar entre ellos. Y yo les aseguro que cuando se trabaja a nivel de pareja, a nivel de familia, y allí se quedan los problemas, es mucho mejor. Esta palabra es la lámpara a nuestros pies. Sigamos estas instrucciones. Si Él dice trabaja a solas, ve en privado. Si Él dice perdona, olvida eso. Yo te perdoné ya, perdona como yo te perdoné. Vamos por buen camino. Y nuestra familia, en los trabajos, donde quiera que vayamos, el asunto será mejor. Y si hay amigos hoy que nos están aquí, que están en la capilla o que están fuera, yo les digo, el perdón de Dios es un regalo para ustedes. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice la Biblia que Él me perdonó a mí todos los pecados por la sangre que Él derramó. No hay nadie que tenga que llevar una carga de pecados cuando ya la provisión fue hecha por Cristo en la cruz. Venga Él y Él le va a perdonar. Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Que Dios le bendiga ricamente. Cada día contigo es más dulce que ayer. Cada día contigo es más dulce que